tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a participar de esta propuesta que nos pareció súper interesante desde que nos contaron. Bueno, la idea de hoy era una mesa sobre adicciones. Básicamente, yo me voy a centrar un poquito más en lo que es sustancias, teniendo en cuenta también que las adicciones incluyen mucho más allá de lo que es las sustancias, que hay otro tipo de adicciones que tiene que ver más con los objetos, los vínculos, el consumo en su amplia mayoría, pero específicamente yo me voy a centrar en lo que es el consumo de drogas, de sustancias específicamente. Bueno, droga es una definición básica tomada de la OMS, como para ponernos a tono de qué estamos hablando cuando hablamos de drogas, que es toda sustancia, ya sea de origen natural o sintético, que una vez introducida al organismo es capaz de alterar una o más funciones, ¿no?, del organismo. Esta es una definición que es amplia, que incluye a todas las sustancias, ya sean legales o ilegales. Bueno, partimos de la base que en realidad la distinción entre sustancias legales e ilegales es una cuestión meramente jurídica y de organización, digamos, del sistema, más allá de lo sanitario. En lo sanitario no hablamos de legalidad o ilegalidad, sino que vamos a centrarnos más en lo que es la salud, ¿no?, y la incidencia sobre la salud del sujeto que consume. Acá en realidad un modelo que es bastante sencillo, pero es explicativo un poco de lo que es el fenómeno del consumo, en donde estarían siempre estas tres patas, digamos, interrelacionadas, que son por un lado, bueno, la persona, ¿sí?, la persona que consume, el sujeto, y por tanto se entiende que es alguien que tiene una historia, tiene una estructura de personalidad, tiene una manera de estar en el mundo constituida por cada una de las características que lo hacen a ese sujeto. Un medio en que esta persona está inserto, un medio que en el caso de la actualidad habla de un medio que, una sociedad consumista, con un montón de características que promocionan lo que es el consumo de un montón de cosas, pero entre ellos de sustancias, y una sustancia que introducida en este contexto hace a una persona consumidora. Y eso también va a darle una particularidad. No es lo mismo un consumidor de cocaína, de alcohol, de marihuana, de una sustancia sintética o de lo que sea. Cada consumo va a generar determinadas particularidades de acuerdo a la interrelación de estas tres puntas, digamos, ¿no? No es lo mismo una persona que consume en un medio más vulnerable, con un montón de vulneraciones de derechos, con una sustancia que quizás con muy poco control, con una salud mental un poco más con más conflictos, más complicado. Entonces, todas estas cuestiones se tienen en cuenta en la medida que vemos a un consumidor, ¿no? Las sustancias psicoactivas, no estamos hablando acá de sustancias psicoactivas particularmente. Bueno, su efecto principal se ejerce sobre el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, por tanto, va a producir alteraciones en ese sistema nervioso central. ¿En dónde van a estar esas alteraciones? Bueno, las podemos encontrar en el estado de ánimo, en la conducta, en el comportamiento de esa persona, en la conciencia, en la percepción, ¿sí? Después podemos hacer una clasificación de las alteraciones que va a producir esa sustancia en el sistema nervioso central, ¿sí? Que van desde drogas perturbadoras, drogas estimulantes y depresoras, tomando siempre como base el sistema nervioso central, o sea, perturban, estimulan o deprimen, ¿sí? Cualquiera sea la vía de administración, su destino siempre va a ser el sistema nervioso central y cada sustancia producirá alteraciones específicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante la vía de administración, porque
la manera de ingreso de la sustancia al organismo va a producir diferentes alteraciones, pero que van a estar representadas en ese sujeto. De acuerdo a cómo la persona se relaciona con la sustancia, ¿sí?, se van a establecer diferentes tipos de consumo, ¿no? Puede haber un consumo experimental, puede haber un consumo recreativo ocasional, un consumo habitual y un consumo problemático, ¿sí? Esto es importante porque en realidad cuando hablamos de consumos no necesariamente estamos hablando de adicción, ¿sí? Y es importantísimo poder diferenciar eso, ¿sí? Porque en realidad la población adicta es un porcentaje mínimo de la población general y en realidad acercamiento a las sustancias prácticamente todos tenemos, ¿sí? Lo que define cada uno de los consumos es cómo yo me voy a relacionar con esa sustancia y qué tipo de uso hago de esa sustancia, ¿sí? Acá en este triangulito hablamos de eso, ¿no? Esta pirámide en realidad representaría la población en general, ¿sí? Por ejemplo, tomamos la población, supongamos, de Montevideo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que la gran mayoría de las personas tuvo un primer contacto con una sustancia, ¿sí? Después hay un siguiente escalón que tiene un consumo experimental, ¿sí? Hay gente que en realidad tuvo un primer contacto con la marihuana y en realidad nunca después no le gustó, es una droga que no le produjo lo que buscaba o simplemente no quiso consumirla más y no consume nunca más. Después hay un consumo experimental que consumió una primera vez y después consume alguna vez más, pero bueno, no pasa de ahí, que es un poquito menos de la población. Después tenemos los consumidores ocasionales, que son aquellos que en realidad ocasionalmente tienen algún acercamiento a la sustancia, ¿sí?, consumen la sustancia, pero no desarrollan ni un abuso ni una dependencia de la sustancia, ¿sí? La usan con determinados fines y no les genera ninguna dificultad, digamos. Después vienen el consumo, el primer contacto, el experimental y el ocasional, en general no van a producir un consumo problemático. ¿Por qué digo en general? Porque, a ver, yo puedo tener un primer contacto, por ejemplo, con el alcohol y desarrollar un uso problemático de la sustancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tengo un consumo de alcohol importante y estoy conduciendo un auto. Entonces salgo, tengo un accidente de tránsito, entonces en ese momento voy a tener un uso problemático de esa sustancia puntualmente. Eso no me convierte ni en un adicto ni en un consumidor ocasional o habitual, pero sí desarrollé un consumo que me introdujo en algún problema en algún área de mi vida, ¿sí?, ya sea legal o física o lo que sea. Después vienen los abusadores de la sustancia, ¿sí?, que son aquellos que tienen un consumo recurrente, que les generan dificultades y que en realidad ya no son estos que son ocasionales, sino que ya van definiendo hasta un patrón de consumo, ¿sí? Aparecen ciertas características en el consumidor que su vida empieza como a girar en torno a la sustancia. Y después en la pirámide más arriba, o sea, este porcentaje que va entre un 6 y un 15% de la población general o de la población que estemos tomando, están los dependientes, ¿sí?, que son aquellas personas que en realidad se definen básicamente por estos que en realidad frente a la sustancia no pueden o bien abstenerse de consumirla y o detenerse una vez que empiezan a consumirla, ¿no?, y que generan una dependencia a esa sustancia, ¿sí? Como decíamos, son los menos de la población, pero existen y en realidad son los que generalmente después vemos, ¿no?, en los sistemas de salud, que no quiere decir que los otros consumidores no los veamos también, digo, pero el que generalmente consulta es porque ya tiene alguna afectación en alguna de sus áreas. Porque si no, no se acercan a los sistemas de salud, a no ser que sea en alguna crisis aguda por algún problema asociado, pero si no, no lo vemos en la consulta. Abuso, bueno, dependencia, ¿sí?, que para que haya una dependencia tiene que haber un síndrome de abstinencia, ¿sí?
con ciertas características, dependiendo para cada sustancia, no todos los síndromes de abstinencia son iguales, ¿sí? Es la presentación física de que en realidad hay una necesidad orgánica de la sustancia en el cuerpo, que se hayan generado determinada sintomatología para que aparezca frente a la no presencia de sustancia. La tolerancia, que es la adaptación del organismo al consumo repetido y continuado de sustancias, ¿sí? Esto se ve muy claramente con el alcohol, por ejemplo, ¿no? En donde en realidad aparece inicialmente, después en realidad esto se modifica, pero inicialmente hay una adaptación del organismo al consumo repetido y continuado, ¿sí? Y bueno, y la adicción, uso compulsivo de una sustancia. Y acá agregué u objeto, por esto que yo les decía, porque esta charla incluía el tema de las adicciones, no específicamente de las drogas. Entonces, puede ser sustancia, objeto, bueno, relaciones, juego, un montón de cosas. Y no hay una posibilidad de abstenerse y o detenerse, ¿sí? Frente a este objeto de la adicción. Bueno, acá, las adicciones enganchan, y creo que en este momento que estamos de la sociedad actual en la que vivimos, creo que hay que pensar las adicciones como también una sintomatología social, en donde en realidad son más ruidosas, digamos, quizás ahora, porque podemos hablar, de hecho estamos acá en una mesa hablando de adicciones, también porque tiene que ver con que vivimos en un momento, en un contexto que promueve determinados tipos de resolución de conflictos a través de determinadas prácticas o manejo de las emociones a través de determinadas prácticas y de determinados estar en el mundo, digamos, que tiene que ver con lo más inmediato. Y que bueno, que las adicciones ingresan muy bien en ese camino, ¿no? Las sustancias a veces nos dan respuestas muy rápidas, a veces respuestas que no son las adecuadas, pero que se pueden confundir fácilmente con eso, entonces entran, ¿no? Como una manera de resolver conflictos, como una manera de manejar las emociones, y no solamente las emociones que uno las definiría como negativas, sino también las emociones que uno a veces define como positivas, ¿no? Como lo que es festejar, lo que es encontrarse con amigos, lo que es, ¿no? Lo que es estar con el otro. Muchas veces vivimos en un mundo que promociona este tipo de encuentro a través de las sustancias, ¿no? Como un medio para acceder a determinadas cosas. Y bueno, ahí está como un poco la cuestión en la cual las adicciones están tan al tapete y las vemos tanto. Y después, yo le puse prevenir antes que curar, pero es como algunos tics, porque en realidad si tuviéramos que hablar de adicciones tendríamos que estar 20 horas hablando de adicciones, entonces muy reducido lo que voy a decir, pero son algunos tips que capaz que pueden parecer como muy básicos, pero que me parece que estaban buenos recordar. Y prevenir antes que curar, información antes que nada, ¿no? Información en todos los aspectos. Informarnos que si decidimos consumir, bueno, informarnos qué es lo que estamos consumiendo, cuál es el objetivo, qué es lo que nos está pasando a nosotros, por qué estamos decidiendo tomar esta decisión, ¿no? Porque bueno, partimos de la base de que somos sujetos libres y que podemos decidir qué hacer con nuestra vida, pero tener decisiones conscientes de qué es lo que hacemos, ¿no? Bueno, después una toma de decisión teniendo en cuenta los riesgos que tiene que ver con esto, ¿no? Cuando yo decido acercarme a una sustancia o a una cuestión de esta índole, bueno, poder tomar una postura consciente. Poner en palabras lo que nos sucede, buscar apoyo a nuestras redes de confianza, ¿sí? Porque muchas veces, bueno, como les decía, vivimos en un mundo que promociona el encuentro, pero a través de las redes sociales, a través de todo, pero también que se vive muy solos. Entonces, esto del poner en palabra lo que nos pasa, lo que nos sucede, buscar apoyo en las redes de confianza más cercanas, esto ayuda. Bueno, cuidar es quererse. Y elementos a tener en cuenta, que no todo conflicto tiene que ver con el consumo, ¿sí? A veces solemos estar por ahí y decir, bueno, nada, no pasa que le pasa... No todo tiene que ver con el consumo, ¿no? No todas las personas que consumen es porque tengan conflictos, ni todos los que tienen conflictos consumen. Eso hay que tenerlo claro. Siempre hay que escuchar y observar antes de prejuzgar, ¿sí? A veces estamos como muy atravesados por estos estereotipos
lo que son los consumidores o de lo que en realidad tenemos en la vuelta y en la cabeza que nos han impuesto, o bien nuestras maneras de concebir la vida cotidiana o lo que sea. Bueno, antes de prejuzgar, siempre tratar de escuchar y observar, bueno, en qué contexto está esa persona que se acerca, que me dice qué es lo que pasa. Bueno, no solo los adolescentes y los jóvenes son los que consumen, esto también es un prejuicio, ¿no? Parece que todos los adolescentes consumen o van a consumir o consumieron. Y después parece que llega una etapa de la vida que la gente deja de consumir o se aleja de las sustancias mágicamente. No es así. Si bien la adolescencia presupone una etapa de mayor riesgo, ¿sí? Por muchas cosas, entre ellas algunas explicaciones hasta biológicas, no implica un consumo seguro. O puede sí implicar una experimentación con un consumo, pero eso no significa que después el adolescente continúe consumiendo. Es importante mantener la comunicación y el diálogo respecto a los temas que nos preocupan a los padres y adolescentes. Cada uno comunica y dialoga como puede. ¿Esto por qué? Porque en realidad esta fantasía, ¿no? Me siento y hablo con mi hijo, ¿no? Una mesa redonda, hablamos de adicciones, no sé qué. Bueno, a veces esto no es así. Las familias encuentran sus propias maneras de comunicarse, de hablar, de poner en palabras o en acciones, porque no todos tenemos la capacidad de poner en palabras determinadas cosas, y es importante mantener la comunicación y el diálogo de la manera que la familia pueda hacerlo, ¿sí? Y cada familia conoce cuál es su forma, ¿no? Lo importante es tratar de descubrir cómo nos comunicamos. La importancia de observar y no de perseguir las conductas, y acá pongo del adolescente, porque yo trabajo en el servicio de atención telefónica y en realidad una de las llamadas más comunes que vemos es de las mamás, ¿no? Que nos relatan conductas que observan, ¿no? Entonces, más que observan, yo diría que persiguen. Entonces porque en realidad está raro, porque tiene amigos nuevos, porque, ¿no? Bueno, hay que observar qué es lo que pasa, ¿sí? Y no perseguir, porque si no lo que termina pasando es esta cuestión de que yo persigo y el otro aprende a esconderse. Entonces ahí, cuando el otro aprende a esconderse, se enquista mucho más y es mucho más difícil poder acercarse. Entonces, es importante, y traigo lo del adolescente porque en general esta consulta se da en la adolescencia, ¿no? Entonces las mamás empiezan con esta cuestión de, bueno, y le hago un test de orina, y si lo llevo al laboratorio, y si le hago no sé qué, no, primero pregunte, vea qué le pasa. No quiere decir que esté consumiendo. Puede ser que esté triste, puede ser que no le guste el liceo donde va, puede ser que tenga otro tipo de problemas. Pero siempre parece que tendemos a que, como es un adolescente o como es un joven, seguro hay algo de consumo ahí en la vuelta. Y capaz que lo hay, pero primero hay que investigar. La importancia del contexto social y los valores de la sociedad actual es esto que les decía, ¿no? Bueno, tenemos que estar conscientes que vivimos en una sociedad que promociona este tipo de prácticas, no del consumo de sustancias, del consumo en general, ¿no? Lo que pasa es que el consumo de sustancias, más que el consumo de sustancias, los adictos son muy mal vistos, pero en realidad consumidores somos todos y hay una parte de ser consumidores que es muy bien vista, ¿no? Tenemos objetos que somos lo que llevamos, ¿no? Entonces, por eso hay que tener en cuenta que el contexto en el que se desarrollan todas las prácticas nuestras, incluyendo las del consumo. Enseñar a los jóvenes y a los niños a decodificar los mensajes que nos transmiten las imágenes del mercado, ¿no? Y esto es bien importante porque creo que la publicidad nos mete desde la publicidad y bueno, todo lo que tiene que ver con el mercado nos mete por todos lados el tema del consumo. No de sustancias directamente, a veces sí directamente, ahora está un poco más controlado con el tema del consumo de tabaco y todo lo demás, pero nos mete esta cosa de un montón de valores que se supone que yo obtengo a través de el consumir, ¿no? En su máxima expresión, ¿no? Como son la felicidad, la libertad, el estar acompañados, el ser felices, ¿no? Un montón de mensajes que se meten ahí, y que bueno, que hay que, desde el vamos, para trabajar en prevención de adicciones hay que empezar con los niños.
y a enseñarles a decodificar mensajes y poder de alguna manera separar lo que son las emociones de todo esto que nos invade, ¿no? Y que va a haber veces que lo vamos a lograr y va a haber veces que no, y vamos a fracasar con total éxito. Cuando pensamos el tema de las adicciones a sustancias psicoactivas, siempre tenemos que poner a la persona por sobre la sustancia, ¿sí? Autocontrol y libertad. Esto es fundamental porque es como les decía hoy, nosotros somos seres que se supone que somos libres e independientes para tomar nuestras propias decisiones. Y entonces poner siempre a la persona, que la persona puede tomar la decisión de consumir, puede, siempre que sea en sus totales facultades, puede hacerlo, más allá de que, teniendo en cuenta, por supuesto, la edad y las condiciones sociales y un montón de cuestiones, pasa con esto de lo que es el autocontrol y la libertad, ¿sí? Y a veces las familias, en la desesperación, les cuesta como entender esta parte, ¿no? De que en realidad el otro está decidiendo una manera de estar en el mundo que capaz que no va con la que uno tiene. Bueno, y ahí está la habilidad de poder acompañar también en cada uno de esos procesos, ¿no? Porque lo que no podemos hacer con alguien que está consumiendo y alguien que está allá en la cúspide de esa pirámide es imponer nuestra forma sobre el otro, porque desde ese lugar lo que hacemos es correrlo. Se va hasta a alejar, se va a enquistar, no nos va a buscar todos los medios para alejarse y no nos vamos a poder acercar. Entonces, siempre tomar en cuenta eso, ¿no? Y poder acompañar al otro a ayudarlo a que cambie su decisión, pero no imponer. Después, la importancia de las pequeñas acciones cotidianas en el entorno familiar, esto también tiene que ver más con lo que es de prevención, ¿no? Que bueno, nosotros no le podemos exigir al otro lo que nosotros no hacemos, entonces es importantísimo que si hablamos de prevenir en adicciones, tenemos que desde casa armar también acciones cotidianas que vayan en la línea de prevenir. Yo no puedo decirle al otro, no, tú no fumes o tú no consumas, cuando en realidad en mi casa consumo, en mi casa fumo, en mi casa tengo exceso de velocidad, ¿no? Agarro el auto y voy a exceso de velocidad, me siento a la mesa y en realidad tengo que festejar y tengo que siempre festejar con consumo de lo que sea, ¿no? Entonces, para poder enseñar al otro o mostrarle al otro maneras de estar en el mundo, también yo tengo que tener un esquema, digamos, más que nada esto hablando de lo que es la transmisión familiar, en el entorno familiar, ¿no? Después, el fortalecimiento individual, poder decir que no frente a situaciones de riesgo, ¿sí? El fortalecimiento individual en ese sentido, o sea, esto también teniendo en cuenta lo que es la prevención en las familias, que es importantísimo enseñar el no, porque para poder decir que no, para poder no llegar a la cúspide es necesario tener metido el no de alguna manera, y el no como algo protector. Y para defenderse de esta sociedad que nos invita a tantos excesos, es fundamental poder, de alguna manera, tener incorporado el no desde un lugar protector, no desde el lugar de algo que va a venir a una norma que va a venir a marcarme y totalmente arbitraria, sino un no con conciencia, de decir, bueno, en realidad tomo esta decisión para proteger, ¿no? O para ayudar al otro de alguna manera a que pueda decidir adecuadamente. Y esto en realidad es como, bueno, para terminar, que me parece que estaba bueno porque define un poco lo que esto de los prejuicios que yo les decía al comienzo, ¿no? Dice, los jóvenes de hoy aman el lujo, están mal educados, desdeñan la autoridad, no tienen ningún respeto por sus mayores, charlan en vez de trabajar, ya no se ponen de pie cuando un adulto entra en una habitación en donde se encuentran, contradicen a sus padres, en la mesa se apresuran a
enjurir los postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Y esto en realidad es una frase, un texto que lo dice Sócrates en el siglo V a.C., o sea que no avanzamos demasiado. Andamos por ahí y esto es desde siempre así. Así que bueno, un poco por ahí. Bueno, agradecer también, sin duda, el poder estar acá y participar de este emprendimiento, que hemos participado desde muchos lados y está muy bueno. Un poco aportando a lo que ya dijo Diana, insistir en que sin duda el tema del consumo de sustancias es una grave problemática de salud pública, con incorporación de nuevas sustancias a partir de la crisis del año 2002, la incorporación en el mercado del consumo de pasta base y de nuevos vínculos de los sujetos con las mismas, con transformaciones de las redes familiares y socioculturales. Y en la base de estas transformaciones, esto ya habló un poco Diana, pero está la sociedad de consumo, la ruptura del tejido social y la presencia de la exclusión social. Es importante tener el concepto que el consumo de sustancias psicoactivas y las adicciones son temas que tienen que ver con la salud mental de la población. Y desde las políticas públicas hay que priorizar la asistencia de los pacientes con uso problemático de sustancias. Y más allá de que han habido avances y se han generado opciones terapéuticas, sigue existiendo todavía una dificultad del sistema para dar una respuesta efectiva a dicha problemática. Y también recalcar que el uso de sustancias es un problema complejo, multifactorial y que debe estar abordado por un equipo interdisciplinario. Y esto realmente nosotros trabajamos y peleamos porque esto así sea. Una sola profesión no puede hacerse cargo de un paciente que consulta por un consumo problemático. Es importantísimo las diferentes miradas y el abordaje de todo el equipo. Esto ya lo dijo Diana, pero un poco quiero recalcar que, que el elemento común es la afectación de las funciones psíquicas. ¿Qué va a ser esto? La conciencia, el humor, la afectividad, todo lo cognitivo que tiene que ver con la memoria, la atención, la concentración, el juicio. Muchas veces hay sustancias que nos hacen perder la capacidad de juicio, la psicomotricidad, el pensamiento, las conductas. Y es por eso imprescindible investigar todas las diferentes áreas semiológicas y es esto lo que determina la presencia de los médicos psiquiatras en los equipos interdisciplinarios. Hoy ya Diana habló de lo que es la adolescencia y sin duda no siempre tiene por qué haber un consumo en la adolescencia, pero sí tener presente que esta etapa es donde surgen los patrones del consumo de sustancias, del uso de sustancias. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Que el sistema nervioso central en la adolescencia todavía no terminó de desarrollarse, completa su desarrollo recién a los 25 años. ¿Esto qué es lo que determina? Que haya una mayor vulnerabilidad neuropsíquica en esta etapa, el riesgo de daño es más alto que en el adulto y cuanto el inicio es cada vez más precoz, cuanto más joven se inicia un consumo, mayor probabilidad de generar dependencia a esa sustancia. Así que es como bien importante tener esto en cuenta. ¿Frente a qué situaciones nos podemos encontrar entonces alguien que consume, un usuario que consume sustancias? Puede tener síntomas psíquicos, yo me voy a hablar ahora de la parte de los síntomas psíquicos, que son los propios derivados por el propio consumo de la sustancia. Si está intoxicado o si está en abstinencia, puede tener síntomas a nivel de la esfera psíquica. Después hay situaciones que van a haber síntomas psíquicos derivados por el consumo. Una persona empieza a consumir y se produce un trastorno que es inducido por esa sustancia. Por ejemplo, un adolescente que empieza a consumir marihuana y realiza lo que se llama un episodio psicótico, que en general son breves, que son autolimitados en el tiempo, que cuando cesa el consumo de la sustancia van a cesar los síntomas. O sea que es un trastorno secundario al uso de esa sustancia. Y después tenemos una tercera posibilidad, que es un trastorno psiquiátrico concomitante. ¿Esto qué significa? Que la persona consume sustancias y concomitantemente presenta un trastorno psiquiátrico. Esto que va a acarrear, digamos, en que la clínica es mucho más compleja, los diagnósticos son mucho más difíciles de realizar por esta asociación, porque es una asociación que está
íntimamente relacionada, y entonces esto va a tener implicancias en el tratamiento, en el pronóstico y también en la planificación de los recursos asistenciales. Estos son los pacientes que nosotros les llamamos los pacientes del ping-pong, porque no el ping-pong, no los quieren en ningún servicio. Van consultan, por ejemplo, en el hospital psiquiátrico y no los quieren. ¿Por qué? Porque consume sustancias. Van a la comunidad donde se tratan adicciones y no lo quieren porque tiene una patología psiquiátrica. Entonces son pacientes que a veces es difícil encontrar un lugar donde atenderse. Hoy en día, por suerte, han surgido lugares como puede ser Chanaes, que trabaja con lo que hoy en día la comorbilidad psiquiátrica se le dice patología dual. Pero bueno, significa eso, la concomitancia del consumo de sustancias con la patología psiquiátrica. Pero todavía hacen falta más lugares donde puedan tener cabida este tipo de usuarios. Estos pacientes, la comorbilidad, que tienen comorbilidad psiquiátrica, ¿qué va a determinar también? Que haya una mayor ideación suicida, mayor número de recaídas, mayor probabilidad de conductas violentas. En general tienen una peor adherencia al tratamiento, peor respuesta, mayores tasas de hospitalización y también mayores tasas de uso de los recursos de salud. Por eso son un desafío para los equipos asistenciales y es muy importante poder realizar un diagnóstico. Los manuales de clasificación estadísticos lo que dicen que para realizar un correcto diagnóstico psiquiátrico, el paciente tiene que tener como mínimo 6 meses sin consumir, que realmente esté 6 meses en abstinencia para que uno realmente pueda realizar una correcta valoración. Y que no es una valoración en forma transversal, es una valoración también longitudinal, que tiene que ver con una valoración muy exhaustiva de diversas áreas. ¿Qué patologías psiquiátricas entonces pueden estar concomitantes con el uso de sustancias? Puede haber un trastorno psicótico, un trastorno afectivo, el paciente puede realizar un trastorno depresivo, puede ser un trastorno bipolar, trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad, trastornos por déficit atencional, trastornos alimentarios. El déficit atencional, por ejemplo, cuando uno realiza la entrevista, hay un elemento que después retrospectivamente es muy difícil hacer este diagnóstico, pero hay algo que uno lo ve muy frecuentemente, que es el trastorno de conducta en la escuela, de estos pacientes con desatención, hiperactividad, que no necesariamente siempre tengan que ser un déficit atencional, pero es algo que nosotros lo vemos muy frecuentemente. Entonces, ¿qué hacer frente a una consulta? Y no solo frente a una consulta, porque también le puede pasar a un familiar en su casa. ¿Qué le puede pasar a alguien que consuma? Puede ser que el usuario llegue a su casa, esté intoxicado y puede presentar una complicación médica. Entonces, ¿qué complicaciones médicas pueden surgir? Y esto los familiares tienen que estar atentos, porque de repente al usuario le empieza a doler el pecho, puede incluso llegar a ser un infarto de miocardio, puede tener una arritmia, que eso significa que el corazón va a latir en un ritmo que no es regular, puede ser un pico hipertensivo, puede ser una infección, puede ser una tuberculosis. Los alcoholistas, por ejemplo, es muy común que sufran un traumatismo, por ejemplo, que se caigan y sufran un traumatismo a nivel del cráneo y entonces de repente se caen, no consultan y en un lapso de 48 horas uno ve que la persona empieza a estar confusa, que no nos conoce, que empieza a estar raro. Siempre que el familiar o el personal de salud sospeche que puede haber una complicación, hay que consultar en la emergencia. Y esto es en las emergencias de los hospitales generales. No se debe concurrir a la emergencia de un hospital psiquiátrico, porque lo primero y lo que puede atentar contra la vida del usuario es una complicación médica. Y entonces esto hay que descartarlo siempre. Y también, por lo general, son policonsumidores, no se consume una sustancia sola, entonces esto también puede complejizar la situación. Pero entonces, si uno sospecha que algo le está pasando, se está sintiendo mal, tiene fiebre alta, tiene un dolor en el pecho, falta de aire, hay que llevarlo a una emergencia de un hospital general. También puede ser que el paciente se ponga inquieto, esté excitado. ¿Qué es esto? Es la aceleración de todas las funciones psíquicas y de la motricidad, que puede tener diversos grados de intensidad, pero que un paciente esté excitado no siempre significa que sea violento.
La excitación la puede dar la falta de aire y se va a poner excitado porque no está pudiendo respirar. Entonces, bueno, frente a esta situación, por supuesto, lleva a urgencia a que consulte. También la persona puede tener una complicación psiquiátrica. Puede tener una ansiedad masiva, puede estar deprimido, puede realizar un intento de autoeliminación. Esto es muy común con algunas sustancias como la cocaína y la pasta base, que en lo que se llama, en la pasta base, por ejemplo, la disforia postconsumo. ¿Qué significa eso? Es en la bajada de la droga. Luego que consumieron, al rato, cuando la droga empieza a no estar tanto en la sangre, aparecen las ideas de muerte. Entonces son unas cuantas horas que es de riesgo para la persona. Por eso muchas veces lo que decimos es, bueno, si te aparece esta idea, es ir a la emergencia. No significa que va a quedar internado, pero significa que por unas horas va a estar cuidado y uno va a proteger que esa persona no se haga daño. También puede comenzar, como hicimos hoy, con ideas delirantes, que son ideas fuera de la realidad. Se puede confundir, no saber dónde está, no saber quién es. Y también pueden presentar trastorno de conducta, se pueden lastimar, se pueden poner agresivos, pueden romper cosas. Y bueno, frente a esta situación, siempre consultar. También a un servicio de salud puede llegar el usuario pidiendo ayuda y desde nuestro lugar siempre tenemos que tener una escucha continente, tenemos que orientar, que informar, tenemos siempre que evaluar el riesgo médico, esto es lo primero, el riesgo psiquiátrico y el psicosocial. Y tenemos que estar informados nosotros sobre los recursos básicos sobre el tema para una correcta derivación. Y también a los servicios de salud puede llegar un familiar, también una escucha continente, orientar, informarlo, y también hay que enseñarle al familiar cómo actuar frente a una emergencia, porque por todo lo que dije antes, hay que decirle, bueno, frente a este caso actúa de esta manera, frente a este otro hace esto, ¿no? Es muy importante, como dije hoy al principio, el trabajo en equipo, con una dinámica de constante intercambio que ha demostrado es uno de los recursos más efectivos para resolver estas complejas demandas que están asociadas al uso problemático de sustancias. Y lo que es muy importante es no repetir experiencias de inseguridad, de discriminación, reproche o abandono, sino brindar un espacio de reflexión y escucha que proporcione la seguridad y protección necesarias, donde desandar el entramado disfuncional y comenzar a construir, a través del vínculo, un estilo de vida distinto. Esto es desde la base de cómo trabajamos nosotras tres, trabajar el vínculo. ¿Qué vínculo tiene el usuario con las sustancias? Y también el vínculo con los técnicos. Y es muy importante que el usuario no se sienta discriminado, que sepa que puede ir, que tiene un lugar donde no se lo va a tratar mal porque tiene un uso problemático de sustancias, o quizás no lo tenga, sea un abuso, pero bueno, donde va a poder hablar de lo que le pasa y poder decir, y donde de alguna manera vamos a intentar ayudarlo. Muchas gracias. Yo voy a hablar un poquito sobre lo que tiene que ver con las prestaciones en salud mental. Bueno, desde el año 2011 se está llevando adelante el plan de prestaciones de salud mental en el marco de lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud, que propone una reforma del sistema de salud, y bueno, allí se incluyen las prestaciones en salud mental que no estaban incluidas. Entre las prestaciones es realizar intervenciones psicosociales, el abordaje psicoterapéutico de la población usuaria con necesidades en el área de salud mental. Ese es uno de los objetivos que tienen estas prestaciones, correspondiente a todos los efectores integrales del país a través de la implementación de nuevas prestaciones. Este es el objetivo fundamental de las prestaciones. Y luego, factores de riesgo y factores de protección que se han identificado en las diferentes etapas de la vida y que muchos de ellos pueden modificarse. Teniendo en cuenta los factores de riesgo y los factores de protección en relación a la salud mental, es que se proponen realizar modificaciones en el servicio. Algunos de los factores en relación a las adicciones acá, ¿no? Algunos factores de riesgo y de protección que encontramos tienen que ver con los de riesgo con los ambientes de consumo, en el que se mueven, ¿no? en el que sí se mueven las personas que consumen. Los ambientes son
son problemáticos, y nosotros cuando trabajamos en el tratamiento siempre trabajamos en esto en hacer un tratamiento implica también cambiar de ambientes de consumo, porque eso es, bueno, es un factor de riesgo. Consumir otras drogas, ¿no? Muchas veces se consulta a la persona que genera una dependencia, se consulta por una sustancia específica, pero bueno, también se trabaja con que el consumo de otras sustancias es peligroso, es un factor de riesgo para el tratamiento y para, bueno, cortar con ese consumo problemático. Amistades de consumo es otro de los factores de riesgo. Cuando se está haciendo un tratamiento se trabaja muchísimo con el tema de las amistades, los vínculos de consumo. Generalmente el término amistades es como, no es una amistad propiamente, ¿no?, de un vínculo fuerte. El vínculo está dado por la sustancia y por ¿no? Si la sustancia no está, muchas veces esos vínculos no están. Entonces, bueno, cuando decimos amistades de consumo tiene que ver con esto, ¿no? Si estoy haciendo un tratamiento, volver a retomar algunas amistades, algunos vínculos, es un factor de riesgo importante. Factores de protección en el momento de hacer un tratamiento y de estar trabajando con la problemática de adicciones, la familia, ¿no? Es muy importante el trabajo con la familia. La familia auspicia siempre de protectora en esto del cuidado, de la protección de la persona que está realizando el tratamiento. Hay amistades, las amistades que generalmente que vienen de la infancia, ¿no? Generalmente lo que pasa son amistades de la infancia que se fueron dejando cuando la sustancia se introdujo en la vida de la persona se va apartando muchas veces de sus vínculos, sí, primarios y de amistades, y bueno, retomar esos vínculos es importante, es un factor de protección en el momento de hacer un tratamiento. Bueno, incluirse en ambientes saludables de estudio y de trabajo también son factores de protección. Que aquí a veces también pueden ser factores de riesgo, ¿no? Hay que tener cuidado y bueno, también ir evaluando con cada una de las personas el tema de los ambientes laborales y de estudio, ¿no? Si son adecuados, si se consumía, por ejemplo, en el trabajo, cambiar de repente de ámbito de trabajo para que eso sea un factor de protección y no de riesgo. Y un factor de protección es la continuidad en el tratamiento y el sostenimiento, ¿no?, del tratamiento. En general, nosotros cuando pensamos los tratamientos por consumo de sustancias, por consumo problemático y por una dependencia, estamos pensando en tratamientos por lo menos de 6 meses o más tiempo, ¿no? O a veces un año, mínimo 6 meses, un año de tratamiento. Y poder sostener, continuar el tratamiento, a veces es difícil, pero es un factor de protección, porque lo que pasa generalmente es que cuando se pasa un tiempo de abstinencia, 3-4 meses, a veces se abandona el tratamiento porque bueno, ya empiezan a aparecer como los síntomas de bueno, ya me estoy bien, ya me curé, y continuar con el tratamiento es un factor de protección, porque no es solo dejar de consumir, sino también implica ir modificando otras conductas, ¿no? Otras que tienen que ver con el vínculo con las sustancias, con el vínculo con los lugares de trabajo, con el vínculo con las amistades, y todas esas cosas no se van cambiando en 3-4 meses, sino que por eso los tratamientos son más prolongados. ¿Qué implica las nuevas prestaciones que se incluyen a partir del año 2011? Que todos los prestadores de salud, tanto públicos como privados, deben contar con asistencia en salud mental. Eso no existía, pero a partir del año 2011 es obligatorio para los públicos y para los privados tener asistencia en salud mental. Implica que los usuarios y las familias tienen derecho a terapia individual o grupal. Dentro de las prestaciones que se dan es el derecho a tener su terapia individual y grupal.
Bueno, depende de qué tipo de prestaciones se realice, porque bueno, esto de incluir la salud mental, las prestaciones de salud mental en el sistema público, en el sistema privado, no tiene que ver solo con las adicciones, sino también tiene que ver con trabajar sobre otras, con otras problemáticas que hacen a la salud mental, y hay cantidades de sesiones, depende de qué tipo de patología, qué es lo que se va a tratar, y bueno, todo eso lo especifica muy bien las nuevas prestaciones. Y los usuarios tienen derecho a 30 días de internación, que esto es 30 días de internación al año en situaciones de crisis en las mutualistas, en el sector privado. En el sector público no tienen días, pero en los privados sí tienen hasta un máximo de 30 días de internación en el año. Bueno, ¿qué servicios abarcan estas nuevas prestaciones? Estos servicios que se deben de brindar: atención ambulatoria, grupos o individual para el usuario y para su familia. Esto es importante porque no es solo para la persona, sino que también es para la familia la atención. La atención social con trabajadores sociales, consulta y seguimiento con psiquiatra es fundamental. Todas las personas que consulten en equipos de salud mental deben de tener un seguimiento, una consulta y un seguimiento con el psiquiatra. Y bueno, las internaciones, como decíamos, de hasta 30 días en el año en el sector privado. En el público no hay tope de días. El rol de la familia, esto es bien importante cuando pensamos en esta problemática de las adicciones, ¿no? En esto que veníamos diciendo desde un principio, que no es solo la persona, sino también tiene que ver con el medio, ¿no? o la sustancia, sino también tiene que ver con el medio, ¿no? Y el medio implica también la familia, ¿no? Que bueno, muchas veces el proceso de la persona no coincide directamente con el de la familia. ¿Qué es lo que pasa cuando generalmente hemos visto personas que van a consultar o a hacer un tratamiento? La demanda del usuario generalmente no es la misma que de la familia, ¿no? Por diferentes razones. Porque la familia muchas veces está cansada de muchas cosas, o la familia no. Hay muchas preguntas que se hace la familia, la angustia de la familia no es lo mismo que de la persona. Digo, una cantidad de cosas, y los procesos no son los mismos. Es muy importante que la familia se involucre en el proceso de tratamiento de la persona, porque la persona tiene una historia, el usuario, la persona que consulta por adicciones tiene una historia, no vive solo, no vivió solo, y esto es algo que viene desde hace mucho tiempo, que no surge de un día para el otro, sino es una construcción que se ha hecho, ¿no? Que tiene que ver con muchas cosas, no solo con la familia, pero que es fundamental poder incluir a la familia en un tratamiento, y para que los tratamientos tengan éxito en general, cuanto más involucrada está la familia de las personas, más éxito se tiene. Bueno, la familia tiene una función fundamental de acompañar el proceso, dado que sin apoyo familiar es difícil sostener el tratamiento. Y hablamos de familia en general, no es solo familia mamá, papá. Estamos hablando de familias y vínculos afectivos fuertes, ¿no? Tíos, abuelos, incluso a veces hasta vecinos, gente, ¿no? Con un vínculo fuerte para la persona. El acompañamiento en este proceso, que no siempre quiere decir hacer todo lo que la persona quiere, sino que muchas veces tiene que ver con puestas de límites, ¿no? Y aprendizajes que la familia también tiene que ir haciendo, y modificaciones que la familia también tiene que ir haciendo para que se modifique la situación, ¿no? Por la cual se ha consultado. Bueno, la importancia del trabajo con la familia, ¿no? ¿Por qué es importante trabajar con la familia? Para minimizar la negación del problema. Muchas veces a la familia le cuesta ver el problema, duele mucho,
ver que la persona, ¿no?, que un familiar está teniendo este problema, y muchas veces se minimizan o se niegan la situación de consumo, y trabajar con la familia para justamente poder minimizar esa negación. También trabajar con la familia para que la familia no resuelva lo que debe resolver la persona que consulta, el usuario. Esto ya cuando estamos en un proceso ya de tratamiento muchas veces sucede, ¿no? Que por proteger o por acompañar en esto, la familia termina muchas veces haciendo cosas que o hizo durante mucho tiempo, cosas que en realidad las tiene que hacer la persona que en este caso tiene el problema. Que si bien el problema nosotros entendemos que no es de una persona sola, porque vive en un medio, viene desde una familia y tiene toda una historia, que también el problema es de la familia. Entonces, bueno, hay cuestiones de la familia que no tiene que hacer por el otro, ¿no? En esto también de la búsqueda de la autonomía de la persona, del tomar sus decisiones, sus propias decisiones, ¿no? Establecer una buena comunicación es fundamental, trabajar este tema de la comunicación con la familia, brindar información de cómo funciona la adicción. Esto sobre todo es en las etapas iniciales, es bien importante trabajar esto, ¿no? Para saber qué hacer y qué no hacer, y cuándo, ¿no?, cuando a veces están habiendo, por ejemplo, alguna manipulación por parte de la persona, ¿no? Y qué hacer, en qué caso, qué cosas hacer y qué no hacer en esos casos, por ejemplo. Y bueno, brindar herramientas para que la familia sea un factor de protección, lo que hablábamos al principio, ¿no? Inserción social. Esto es fundamental en los procesos de tratamiento. Es una etapa fundamental, como ponemos allí, en los procesos de tratamiento. No se dan al final del tratamiento, sino que bueno, la inserción social es una etapa más que acompaña todo el tratamiento. Es un proceso gradual que se realiza con la persona, que no es lineal ni unidireccional. Se va haciendo un diagnóstico y se va viendo, ¿no?, cómo la persona gradualmente se va insertando en algunos espacios y de qué forma se va a hacer, ¿no? No es que uno sabe hoy que mañana se va a insertar en tal lugar, ¿no? Eso va a ser gradual, se va a ir haciendo de a poco, y no es hacia un lugar solo, sino que bueno, se va a ir viendo y construyendo con la persona de acuerdo también a su trayectoria. Es un proceso personalizado y flexible, con acciones e intervenciones en donde se trata de implicar a la persona de manera activa, de responsabilizarla, de promover su autonomía, su desarrollo y su bienestar, participando de manera activa en su entorno cotidiano. Lo que pretende la inserción social es esto, es promover la autonomía, el desarrollo de la persona, con la persona implicada, y no desde nosotros técnicos decimos que esto es lo mejor, sino desde construir con la persona, a partir de las motivaciones de la persona, su inserción. Tiene que ver con la puesta en juego de habilidades sociales adquiridas, ¿no? Cuando nos insertamos socialmente, ¿no? Cuando se inserta nuevamente, por ejemplo, la persona en el ámbito laboral o en el estudio, hay que poner en juego habilidades sociales que muchas veces por el tema del consumo y porque a veces pasaron mucho tiempo, ¿no?, moviéndose en un determinado círculo, ¿no?, que la vida de la persona va quedando bastante reducida a lo que es ambientes de consumo, ¿no? Entonces, bueno, nuevas herramientas que se van dando en el proceso del tratamiento y, bueno, poner en juego esas habilidades personales que la persona ya tiene y que muchas veces quedan como tapadas por todo el tema del consumo. La inserción social, bueno, tiene que ver con el ejercicio de la autonomía, con la capacidad de tomar decisiones autónomamente,
con la búsqueda y redescubrimiento de redes y recursos. Y se trata, cuando hablamos de inclusión social, es amplio, tiene que ver con la inclusión laboral, con lo educativo, con lo cultural, lo recreativo, lo deportivo. Digo, inserción social tiene que ver, abarca todas estas áreas. No es solo lo laboral o también lo familiar, que muchas veces se da que hay vínculos que están bastante deteriorados y rotos, y bueno, también la inserción nuevamente en la familia es importante. Inserción sociolaboral forma parte del tratamiento, no como la culminación del tratamiento, sino como una forma específica de inclusión en el mundo de trabajo y en el ejercicio de la autonomía. Es una etapa más en el proceso del tratamiento. No es cuando la inserción sociolaboral no se da luego de 3, 4 meses, 5 meses que ya estás sin consumir. También hay que poder evaluar todo esto, la adquisición de habilidades, ¿no? Es una forma específica de incluirse en el mundo del trabajo y de ejercer la autonomía. Se trabaja con proyectos laborales, con proyectos personales que se van construyendo con la persona, en el armado de currículos, por ejemplo, y la trayectoria laboral, ¿no? Se realiza inserción laboral en lugares específicos y con convenios específicos. Nosotros trabajamos en los tratamientos con la inclusión de las personas en espacios laborales que sean cuidados, ¿sí? Que sean cuidados, que son lugares específicos en donde, acá trabajamos mucho con el Departamento de Inserción Social de la Junta Nacional de Drogas, sí, que trabaja con todos los centros de tratamientos públicos o privados y que gestiona todo lo que tiene que ver con servicios de inserción social en convenios con diferentes ONGs y que brindan cursos, que brindan espacios de inclusión laboral y también educativos. Se trabaja con acompañamientos individuales a través del un proceso de seguimiento, se realizan seguimientos personalizados con la persona, ¿sí? En coordinación con los centros de tratamiento. Y para ir, servicios de la red. Tenemos los servicios públicos de ACE y el servicio privado. En ACE tenemos el Centro Nacional de Referencia de la Red Drogas, el Portal Amarillo. Tenemos el servicio de farmacodependencia de Maciel. Están los equipos de salud mental de la RAP, de las policlínicas de ACE. Y en el sector privado no están nombrados todos, pero a grandes rasgos lo que están son las mutualistas, las ONGs, diferentes ONGs que tienen diferentes convenios y tienen y las comunidades terapéuticas. A grandes rasgos. Luego está el asterisco 1020, el SAT, el servicio de atención es un servicio de atención telefónica que funciona las 24 horas, los 365 días del año. Es un servicio que es para usuarios y para sus familias. Se atiende en situaciones de crisis o de orientación, ¿no? Si la persona está en una crisis y necesita contención, se puede llamar. La familia también para buscar, ¿no? Es un servicio que da información y orientación a la familia y a la persona las 24 horas. A la persona, nosotros fomentamos mucho el asterisco 1020 en situaciones de crisis, ¿no? ¿Qué hago cuando la persona se siente mal? ¿Qué hacer? Llamar, eso tranquiliza bastante. El dispositivo Ciudadela, que es un servicio de orientación. El dispositivo Ciudadela está conformado por diferentes instituciones, está ACE, está INAU, hay diferentes instituciones, y es un dispositivo que lo que hace es junta todos los servicios que hay digamos, junta o acumula, digamos, todos los servicios de atención para adicciones, para realizar tratamientos, y es
brinda orientación a la familia de la persona, hace derivaciones, diagnósticos y derivaciones a diferentes centros de tratamiento de acuerdo a lo que la persona manifiesta y a lo que necesita. Y no lo puse aquí, pero bueno, también están todos los que son los tratamientos de base comunitaria, que bueno, que tienen su base justamente en la comunidad, en el territorio, en los diferentes barrios, y hay equipos trabajando con las personas en el territorio, y muchas veces bueno, lo vinculan a otros centros de tratamiento, pero se trabaja desde y para la comunidad. Bueno, por ahí. Muchas gracias. Buenas noches. Yo vengo de un país donde la marihuana es ilegal. Y sé que no es el punto, pero tengo la curiosidad de saber si por el área que ustedes trabajan han notado alguna diferencia entre antes y después de la legalización, ya sea para bien o para mal, ya sea estadísticamente, o en el hecho de que bueno, ahora se presenta esta situación que antes no se presentaba, o antes esta y ahora sí. Me da curiosidad. Bueno, en realidad la ley de la regulación de la venta de marihuana está en proceso y todavía no se ha comenzado a vender la marihuana, sino que lo único que se ha habilitado son el tema de las plantaciones a nivel doméstico y algún club de cannabis. Estadísticas todavía no tenemos, lo que sí podemos decir que de repente, y esto es totalmente a nivel, de lo que vivimos nosotros, sí que los usuarios te vengan y dicen, ay, total, yo ahora como es legal puedo consumir, porque entonces puedo consumir porque no pasa nada. Entonces lo que está faltando sí es mucha educación, información. Lo que una sustancia realiza en la persona no tiene que ver con que sea legal o ilegal. De hecho, el alcohol es legal y también tiene sus efectos nocivos, si uno se relaciona en una forma inadecuada. Bueno, esto es lo mismo, es lo que vemos en los adolescentes que te digan, no, pero entonces ahora es legal, entonces puedo consumir. Entonces lo que sí lleva, y que es lo que estaría faltando también a nivel más comunitario, es un poco de educación, prevención, información respecto de que cuando uno decida consumir, sea cuáles son los efectos benéficos y los efectos no benéficos. Y una sola cosita más, cuando usted mencionaba lo del equipo interdisciplinario, entonces tenía curiosidad qué profesionales es importante que estén allí y qué labor cada uno. Los equipos están formados, depende de qué institución, pero ¿qué sería lo ideal? Te voy a decir la mayor cantidad de cosas, bueno, trabajadores sociales, psicólogos, enfermería, médico internista, toxicólogos, educadores sociales, talleristas, los médicos psiquiatras. ¿Me olvido de algo? Creo que el integrar el equipo multidisciplinario justamente tiene que ver con esta multifactorial, que es todo lo que tiene que ver con las adicciones. Entonces, por tanto, se podrían incorporar tantas profesiones como quisiéramos para poder abordar a un sujeto que tiene un consumo problemático. Después está la ciencia es en cómo trabajar en conjunto, que creo que ahí está el mayor desafío, pero tenemos que partir de la base de lo multifactorial y ahí tenemos la respuesta para lo que es la interdisciplina. Siempre también me parece que está bueno, teniendo en cuenta que la estrategia terapéutica para cada usuario, nosotros pensamos en un traje a medida. De repente lo que le viene bien a uno no le viene bien al otro. Siempre pensamos cada caso en forma individual, particular, con sus particularidades y sus individualidades.